Un hombre no puede vivir tranquilo por las experiencias que tuvo de joven. Esto hace que consiga un arma y busque hacer justicia contra el padre que le arruinó su infancia. Y con el pasar de los días se entera que no era el único que pasó por eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré El silencio de las iglesias. La película comienza con un hombre llamado Gabriel llevando a su hijo de paseo. En el camino se entera que un padre llamado Vinci se ha presentado en una emisora, ya que en unos días tendrá un concierto con su coro de niños. Esto lo empieza a desestabilizar, llegando al punto de alejarse de la realidad, sin darse cuenta que un camión se está acercando. Su hijo se da cuenta del peligro y lo hace volver en sí, pocos segundos antes que ocurra una desgracia. Más tarde su esposa llega al hospital y se entera que Gabriel y su hijo se salvaron de milagro, pero a pesar de eso no está contenta, porque no es la primera vez que al hombre le sucede algo similar, por lo que no sabe si dejarlo otra vez con él. Gabriel trata de olvidar ese inconveniente, pero la mujer sabe que le pasa algo y le pide que se lo diga. El hombre solo se pone violento por el incidente, y más porque la vida de su hijo estuvo en peligro por su culpa. Horas después el hombre llega a la casa de su madre que está enferma. La mujer le cuenta que el padre Vinci ha producido un disco con los niños y ha logrado alcanzar un éxito en ventas. Gabriel se siente muy incómodo y decide retirarse, pero antes de irse la mujer le regala el disco. Gabriel llega a su casa y se baña como si se sintiera muy sucio. Días después sale de su casa y se estaciona en medio del bosque. Saca el arma que tiene escondida y la empieza a cargar para cometer un crimen. En eso su madre lo llama porque le preocupa que no haya ido a visitarla. El hombre le dice que tiene que ver a un cliente y regresar en unos días, y después de colgarle guarda el arma y continúa su viaje. Más tarde llega a la ciudad y se hospeda en un motel, y al ver la presentación del padre el encargado le dice que aún quedan entradas. Más tarde se acerca al colegio donde el padre dirige su coro de niños. En eso retrocedemos 15 años antes. Su madre lo lleva a ese colegio para matricularlo, y cuando llegan al patio encuentran al padre haciendo jugar a los niños. La mujer se entera que Vinci en realidad es el director de ese lugar. Además se da cuenta que los niños tienen un gran aprecio por él. El padre luego revisa el expediente de Gabriel y se da cuenta que tiene un ligero retraso en el aprendizaje. Y como anteriormente ha tenido un problema relacionado con un robo, lo termina rechazando. Su madre intenta convencerlo diciéndole que su hijo es muy bueno en el coro. Incluso le pide a Gabriel que haga una demostración. El padre se queda sorprendido por su voz. En eso los interrumpe un niño llamado Dennis con un encargo. El padre lo recibe y le presenta a Gabriel, pidiéndole que le muestre el colegio porque serán compañeros. En el camino Dennis le dice a Gabriel que no se esfuerce tanto, porque el coro del padre es completamente mediocre. De vuelta al presente, Gabriel logra ver al padre saliendo del colegio, por lo que decide seguirlo hasta una librería. El padre luego sale del lugar, y al llegar a la parroquia entra al confesionario, y cuando se retira Gabriel lo continúa siguiendo, hasta que un grupo de chicos lo empujan. Esto le hace recordar cuando Dennis y un grupo de niños lo comenzaron a hostigar en el colegio. Sin embargo, el padre los detuvo a tiempo, y les ordenó que se vayan llevándose a Gabriel a la enfermería. Mientras lo curaba, le dijo que se encargará de que nadie lo moleste. Luego le cuenta que al igual que él no tuvo padre. Esto hizo que cometa muchas tonterías porque pensaba que no valía nada. Pero el día que encontró a Dios todo cambió. Gabriel luego se despide para ir a clase, y antes de irse el padre lo invita al ensayo del coro. Gabriel le responde que será complicado asistir, porque su madre trabaja y él tiene que cuidar de su pequeño hermano. El padre se acerca y le asegura que resolverá ese inconveniente. En el presente Gabriel llega a ver una casa en venta. El agente inmobiliario llega y le da un paseo para que la conozca. Al entrar, Gabriel encuentra un piano, y al acercarse a la ventana escucha la voz de unos niños. Momentos después recuerda que anteriormente vivía en esa casa con su familia, ya que ahí vivía Vinci y había contratado a su madre para que trabaje como ama de casa. Así el joven podía tener tiempo de asistir al ensayo. Días después Gabriel llega al ensayo del coro, y se acomoda con los demás mientras Denis lidera el grupo. Sin embargo, el joven se equivoca mucho y el padre cancela el ensayo. Cuando todos se van, el padre le ordena a Dennis que se quede para que le diga qué le está pasando, ya que últimamente está fallando en todo. Luego se da cuenta que su problema es porque el chico está desarrollando. Dennis piensa que el padre lo reemplazará.
El hombre solo le responde que deben hablar llevándose al otro ambiente. Gabriel solo los observa y no entiende lo que está pasando. En el presente, Vinci sale de la parroquia después de despedirse de su colega. Gabriel continúa siguiéndolo, y el hombre al notarlo empieza a caminar más rápido. Después de llegar a un callejón se detiene para preguntarle si desea algo. Gabriel no le responde nada y solo le muestra el arma cargada. El padre asustado empieza a correr hasta llegar a su casa. Gabriel al verlo deja de seguirlo y regresa al motel. Más tarde se sumerge en el agua, pero su plan de liquidarse no da resultado, y después de hablar con su madre se bebe un trago. De vuelta al pasado, Gabriel trata de acercarse a Dennis para tener su amistad, ya que últimamente lo ve muy triste y aislado, pero el joven se niega, lo desprecia y le ordena que se aleje de él. Cuando Gabriel se está yendo, escucha que un auto ha chocado. Rápidamente se dirige a ese lugar y descubre que Dennis está tendido debajo del auto. El chofer cuenta que el niño caminaba tranquilamente, pero cuando vio que él estaba cerca se lanzó a la pista. Gabriel les dice que es su compañero y les pregunta cuál es su situación. Una mujer solo lo saca de ese lugar para que no vea la tragedia. De vuelta al presente, Gabriel visita a los padres de Dennis, presentándose como un antiguo compañero de su hijo. Mientras conversan les cuenta que la muerte de Dennis no fue por la imprudencia del chofer, tal como ellos siempre creyeron, sino que alguien lo incitó a que se lance debajo del auto, preguntándole si su hijo les hablaba mucho sobre el padre Vinci, y si antes de morir el joven empezó a estar perturbado. Al saber que está en lo cierto, les confiesa que el padre fue el culpable de su muerte. Además, se aprovechó de Dennis y de algunos niños del coro, incluyendo a él. La mujer no le cree por la buena reputación que tiene el padre y le pide que se retire. Gabriel se despide dejándole su número por si necesita llamarlo. El padre de Dennis luego lo alcanza para pedirle disculpas por su esposa, ya que es una mujer muy creyente. Mientras caminan le cuenta que su hijo iba a confesar algo sobre el padre poco antes de morir. Sin embargo, su esposa lo hizo callar porque no quería que hable mal de Vinci. Además, no le creían porque para ese tiempo había empezado a mentir mucho, pero lamenta no haberlo comprendido y no haber acudido a la policía a tiempo. También le confiesa que visitó al obispo para contarle lo que pasó con su hijo. Sin embargo, no tuvo el valor para denunciarlo porque no quería que haya una investigación. Al día siguiente, Gabriel entra al colegio y se entera que el padre no está. Momentos después llega a su antiguo salón, y un miedo interior hace que se esconda a un lado. De vuelta al pasado, Gabriel se escondió para escuchar la conversación de su maestra con el padre, días después de la muerte de Dennis. La mujer le mostró los dibujos turbios que hacía el joven, y al saber que algo andaba mal en él intentó ayudarlo. Sin embargo, Dennis no le decía nada. El padre le pidió que no se lo diga a sus padres porque solo sembrará duda en ellos. Además, lo que le pasó al joven solo fue un accidente. La maestra luego se entera que Gabriel le estaba espiando. El joven no le dice nada y se va del lugar. De vuelta al presente, Gabriel ve al padre llegar al colegio y le pasa la voz, diciéndole que muchos años atrás fue alumno de ese lugar. El hombre le dice que no lo recuerda, y cuando se retira, Gabriel menciona su nombre completo. El padre se sorprende y lo saluda, y después de contarle que tiene la misma rutina de siempre, queda en verse otro día con él para tomar unas copas. Gabriel le dice que podría ser ese día, por lo que el padre acepta encontrarse con él en la noche. Horas después, Gabriel llama a su madre para saber cómo está su salud. Luego le cuenta que sus clientes están satisfechos. Además, su hijo y su esposa se encuentran muy bien. De vuelta al pasado, el padre empieza a tener ensayos solo con Gabriel. Además, se siente muy impresionado por la buena voz que tiene. Luego le cuenta si aceptaría ser su amigo, ya que siente que la relación entre ellos es muy fuerte. Al saber que sí, le dice que cualquier cosa que hagan solo quede entre ellos. Ni siquiera sus padres deben saberlo, pero a pesar de eso no está completamente seguro de su sinceridad, por lo que le pide que jure su lealtad a la Biblia. Finalmente se acerca a darle un abrazo, pero al escuchar que su madre se está acercando rápidamente lo suelta. Gabriel siente que pasa algo extraño pero no dice nada. Días después el joven se convierte en líder del coro, y al terminar el padre le pide que lo acompañe a otro ambiente donde se encierra con él. A los días la madre de Gabriel se da cuenta que su hijo se demora más de lo normal en la ducha. Además su profesora nota que se está empezando a distraer. Al creer que le está pasando algo le pide que se lo cuente, pero el joven se niega a hacerlo. En la noche la madre de Gabriel lo nota un poco malhumorado.
Además, no le pide que lo acompañe hasta que se duerma como antes, por lo que le pregunta si está enojado con ella. Gabriel solo le responde que tiene mucho sueño. Tiempo después, la mujer le cuenta la situación de su hijo al padre, ya que no entiende cómo en las últimas semanas Gabriel ha cambiado mucho. Vinci le dice que puede pasar más tiempo con él para saber lo que le pasa, o también puede llevárselo todo un fin de semana para que se despeje. Luego decide visitar al joven a su habitación. Al notar lo extraño, le dice que no debe estar así, porque lo que pasaron fue algo maravilloso, pero si ya no desea hacerlo no habrá ningún problema, y lo tomarán como si no hubiera pasado nada. Luego se acerca a la puerta y le dice que voltee si quiere que lo acompañe. Gabriel lo hace y solo le pide que no se vaya. En el presente el hombre llega a la casa del padre con su arma. Vinci lo recibe y se entera que su madre está muy enferma. Luego le cuenta que le estimaba mucho y le pregunta si la puede visitar. Gabriel no le da respuesta, pero le cuenta que intentó liquidarse pero no tuvo éxito. El padre acomoda la mesa y le dice que rezó mucho por él. Gabriel continúa contándole que se siente raro un revólver en la boca, pero no por su experiencia, sino porque se lo contó el que se lo vendió. El padre se queda sorprendido al saber que se compró un arma, preguntándole qué hará con ella. Gabriel le dice que uno lo sabe, y le cuenta que fue a visitar a Dennis preguntándole si se acuerda de él. El padre le responde que sí y lamenta su muerte. Gabriel le dice que tal vez Dennis se lanzó a la pista intencionalmente, ya que él también quería hacerlo pero no tuvo el valor suficiente. Luego le pregunta por qué despidió a su maestra. Vinci le responde que pasó hace mucho tiempo que ni siquiera lo recuerda. Sin embargo, Dennis le dice que recuerda todo como si hubiera sido ayer, incluso su olor que por nada se va de su cuerpo. Luego le cuenta que está en ese lugar porque lo escuchó por la radio, cuando intentaba pasar un fin de semana con su hijo, reconociendo que es un joven maravilloso, pero lo malo es que siempre que lo abraza se siente sucio. Pero fuera de todo, lo que más le duele es saber que fue su cómplice, y cuando se va le empiezan a venir unas náuseas por todos los recuerdos. De vuelta al pasado, la maestra de Gabriel va en busca del padre porque se hizo un corte en la mano, y mientras el hombre la cura le cuenta que Gabriel se está comportando extraño últimamente. Además, los demás profesores también se han dado cuenta de eso. Vinci le dice que solo es por la presión de su próxima presentación, asegurándole que hablará con él. Cuando la maestra se va, el padre deja salir a Gabriel, que estaba escondido, y le dice que se quede callado y no hable nada de lo que escuchó, recordándole que se lo juró a Dios. El joven solo le asegura que no dirá nada. En la noche Gabriel se levanta por una pesadilla. Su madre luego despierta y lo asusta. Al ver que ha dejado caer el vaso le dice que ya lo limpiará. Gabriel le hace caso, y mientras la mujer está distraída se lleva un pedazo de vidrio. Más tarde lo coloca en su boca hasta que es descubierto por su hermano, y para que no le cuente a su madre le lee un cuento. En el presente Gabriel visita a su maestra, que ahora se dedica a pintar. La mujer le dice que la situación que pasó la tuvo muy mal durante años, ya que hizo como si no hubiera visto nada, a pesar que sabía lo que estaba pasando. Gabriel le dice que ya no tuvo la culpa de nada, recordando cuando la mujer le pidió que le explique lo que estaba pasando, porque suponía que alguien le estaba haciendo daño. Aún así, Gabriel nunca le dijo nada y le pidió que deje de hostigarlo. Tiempo después la maestra fue despedida. Gabriel se sorprendió porque no sabía que eso iba a pasar, y aunque le pidió que no se vaya, la mujer le dijo que ya no había marcha atrás. En el presente, la maestra le cuenta que se sintió muy afectada por abandonarlo, ya que veía en su mirada que necesitaba ayuda. Gabriel le dice que todo fue su culpa, ya que siente que traicionó a todos los que querían ayudarlo, por lo tanto se siente igual o peor que el padre. La mujer asegura que Vinci es el único monstruo y debería estar en la cárcel. Gabriel le muestra su arma diciéndole que intentó acabar con él. La maestra se asusta y le pide que se retire, pero antes le dice que matarlo será como darle un regalo. Más tarde Gabriel va en busca del Monseñor Peyrac para denunciar a Vinci. El padre Dubais lo recibe para que le cuente por qué lo está buscando. Gabriel le cuenta que pertenecía al coro de un colegio parroquial, preguntándole qué haría si se entera que hay pruebas contra un padre aprovechador. Dubais le responde que pediría más información, por lo que Gabriel le cuenta lo que pasó con Dennis, y su muerte que tuvo que ver con los acercamientos que el padre Vinci cometía con él. Además sabe que el padre del joven se acercó a ese lugar para hablar sobre su hijo. Dubais le dice que no habían pruebas y el joven ya había muerto.
Además, Vinci aseguró que solo eran calumnias, y al joven le gustaba mentir y tenía problemas de comportamiento. Gabriel no está contento con esa respuesta, porque mientras espera, Vinci sigue aprovechándose de otro joven, y este quizás nunca lo diga por temor a vergüenza o represalias, o tal vez termine lanzándose debajo de un auto como lo hizo Dennis. Dubai solo le pide que busque un testigo. Gabriel no tiene otra salida que confesar lo que le hizo el padre por 3 años cuando tenía 12. Este secreto lo guardó por mucho tiempo, pero ya no puede más. Dubais le pide su dirección prometiéndole que hará lo posible por ayudarlo. De vuelta al pasado, Gabriel tiene una presentación impecable junto a sus compañeros, ante la atenta mirada de todos los padres. Sin embargo, al terminar decide aislarse y evitar que lo feliciten. Aún así, el padre lo convence en salir con los demás, y a pesar que todos lo aplauden, el joven se encuentra muy cabizbajo. En la noche el joven se sienta con su madre e intenta decirle lo que está pasando. Sin embargo, Vinci aparece y la mujer los deja solas. El hombre le cuenta a Gabriel que viajará a París todo el fin de semana, y al saber que lo acompañará le confiesa que lo ama mucho. En el presente, Vinci llama a Gabriel porque quiere conversar con él. Sin embargo, el hombre le dice que lo hará si confiesa delante del obispo Peirac, pero al ver que Vinci no quiere hacerlo, le cuelga la llamada. Al día siguiente, Gabriel se encuentra con Peirac y le dice que solo está buscando justicia para un joven que cayó en las manos de un padre que se aprovechó de él. El obispo le dice que Cristo nos enseñó a perdonar a nuestro enemigo, con la intención que lo haga con Vinci y el problema se termine de una vez. El padre, que estaba fuera, luego ingresa y le dice a Gabriel que nada cambiará lo que pasó, contándole que perdió la razón la primera vez que lo vio cantar. Sin embargo, él no tiene la culpa, sino el diablo que lo sometió a la tentación, pidiéndole perdón por todo lo que hizo. El obispo le dice a Gabriel que se comprometerá con cuidar de los niños, pero el hombre no le cree porque lo mismo le dijo al padre de Dennis. Vinci le asegura que nunca tuvo nada con el joven. Gabriel lo tilda de mentiroso. Además le cuenta al obispo que el hombre se aprovechaba de sus favoritos y los desechaba cuando se hacían hombres como él y como Dennis, preguntándole a Vincent sobre Julien, el joven que lo reemplazó cuando dejó el colegio. En eso saca su arma y se apunta, diciéndole al padre que vea en lo que se ha convertido. El obispo le pide que se detenga, asegurándole que Vinci no trabajará nunca más con niños. Además, si jale el gatillo, lo tomarán como un hombre desequilibrado. Gabriel cambia de opinión y le dice a Vinci que si el día siguiente no recibe una confesión escrita, se encargará de hacer un gran alboroto. Cuando el hombre se va, el obispo recuerda que Julien es el hijo del diputado. Además, ahora es un abogado respetable, pero aún así le promete a Vinci que no lo abandonará, porque Dios nunca abandonó a ninguna de sus ovejas. Al día siguiente, el padre Dubais llama a Gabriel para decirle que el obispo quiere verlo. El hombre le pregunta si Vinci se ha liquidado. El padre le responde que no y tampoco ha escrito su confesión, y al saber que le cortará la llamada le pide que se acerque si cree que hay otras víctimas. Gabriel luego se encuentra con Peirac, y este le muestra el documento que enviará al monseñor Vidal, para que acoja a Vinci y de esa manera se mantenga alejado de los niños. Gabriel nota como si Vinci fuera la víctima, preguntándole si el hombre hará la confesión escrita. El obispo se niega porque no quiere hacer un escándalo. Además, no sería bueno para nadie, ni siquiera para su madre que está enferma. También se entera que uno se lo ha contado. Al saber que ya lo convenció, decide firmar el documento, asegurándole que ese mismo día se lo enviará a Vidal. Horas después, Dubais entra a la oficina del obispo, y al encontrar el expediente de Vinci se detiene a revisarlo. En eso aparece el encargado de limpieza y decide llevarse el documento. Al día siguiente se encuentra con Gabriel y le entrega todo lo que encontró, donde ha descubierto que Vinci tiene mucho tiempo haciendo eso, y la vez que lo descubrieron lo enviaron a otro obispo para que lo acoja. Además lo mandaron a tratarse con un psiquiatra, pero solo lo vio una vez. Sin embargo, se niega a acusar a Vinci dentro de la iglesia, diciéndole que recurra a la justicia de los hombres porque le está entregando todas las pruebas. Gabriel se llena de rabia y le ordena que salga de su auto. Horas después el hombre visita a su antiguo compañero Julien. El abogado se pone contento preguntándole a qué se debe su visita. Gabriel le entrega las acusaciones de Vinci y le confiesa que se aprovechó de él cuando era muy joven. Julien se sorprende y se queda pensativo, preguntándole nervioso si ya lo denunció. Gabriel le dice que para eso lo ha visitado.
Además le cuenta que toda su vida ha estado perturbado, porque sentía que era tan culpable como él, ya que se había vuelto adicto al placer. De vuelta al pasado, el padre llega con Gabriel a Francia y se hospedan en un hotel lujoso. El hombre luego llena la tina para que se den un baño, y más tarde se acomodan para ver una película. En el presente, Julien le agradece a Gabriel por haber tenido la confianza en confesarle todo. Sin embargo, le dice que no se encarga de esos temas recomendándole un colega. Gabriel se da cuenta que el abogado no quiere malograr su reputación y le dice que acorralarán a Vinci porque tiene todas las pruebas. Además, sería mucho mejor si más víctimas testifican. Julien se queda callado y solo se despide de él. Horas después, Gabriel visita a su madre decidido a contarle todo. Momentos después se encuentra el recuerdo de París y decide destruirlo. Su madre sale al balcón para saber lo que está pasando. El hombre le dice que tiene que hablar algo importante con ella. Antes de hacerlo le cuenta que es sobre el padre Vinci. Además quiso decírselo varias veces pero no podía, porque se había dado cuenta que lo quería mucho y lo iba a tomar como un mentiroso. Luego le confiesa que lo ha denunciado, haciéndole recordar que más de una vez el hombre se metió a su dormitorio, pero no para conversar con él ni solucionar sus problemas. Antes de irse, Gabriel le pide que no se eche la culpa de nada, ya que Vinci solo se dedicó a engañar a todos. Además se siente culpable por no habérselo contado a tiempo. Al día siguiente, Pirac descubre que Dubai se llevó el expediente de Vinci. El padre acepta lo que hizo porque él sabía muy bien lo que hacía su colega, y en vez de castigarlo, solo se dedicó a protegerlo. Además, nunca le informó nada de eso. El obispo le dice que no se lo contó para no hacerlo sentir mal. Además, pensaba que había ido a las terapias y estaba completamente sano. Personalmente acepta que no es la primera vez que pasa eso como lo del padre, ya que todos los días tiene que lidiar con sacerdotes que sufren de soledad. Dubais le pregunta si alguna vez piensa en los niños, y se niega a dejarlo en paz hasta que le pida perdón a Gabriel, por estar enterado de todo y no haber hecho nada. Más tarde, la policía llega al colegio para detener a Vinci. Mientras tanto, Dubais se encuentra con Gabriel, para decirle que confesará al juez todo lo que sabe. Luego hará un retiro al monasterio donde nadie lo moleste. Por otro lado, Vinci es llevado por los pasadizos de su colegio, mientras todos los niños lo observan sin saber qué está pasando. El juez finalmente lo acusa de haber engañado a Gabriel, con el fin de tener varios encuentros con él sabiendo que tenía 12 años, condenándolo a la pena de 15 años de prisión. Horas después también detienen a Peyrac por no haber denunciado la conducta de Vinci, a pesar que más de una vez le informaron lo que hacía con los niños, condenándolo a 3 meses de cárcel sin libertad condicional. Días después, Gabriel pasa un fin de semana con su hijo. Ahora se siente muy feliz porque al fin logró que se haga justicia y ayudó a que muchos niños no caigan otra vez en manos de Vinci, dando por finalizada la película.